Saludos hermanos, bienvenidos a esta introducción a los profetas menores. Comenzamos aquí este viaje por este grupo de libros que en nuestra Biblia se llaman profetas menores. Vamos a hacer una pequeña introducción. Bien, en la Biblia, en nuestro Antiguo Testamento, tenemos una división en 5 partes. Hay otras divisiones también en 4 o en 3 como en la Biblia hebrea. Pero aquí tenemos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros escritos por Moisés. Después tenemos los libros históricos, que tal como lo dice la palabra, relatan la historia desde Josué hasta el libro de Esther. Después tenemos esta sección que se llama libros poéticos, 5 libros escritos en este estilo poético. Y después tenemos los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Lamentaciones también está ahí incluido, aunque es un libro poético. Después tenemos finalmente los profetas menores, los que vamos a estar estudiando durante este año, prácticamente durante todo el año. Bien, aquí tenemos los profetas mayores. Están, como les decía, Isaías, Jeremías, Lamentaciones está allí también, siendo de la época y en cuanto a contenido también de la época de Jeremías. Y tenemos el libro de Ezequiel y Daniel que estudiamos juntos, porque son 2 profetas que hicieron un ministerio paralelo, diríamos, durante el exilio. Y por el lado derecho tenemos los profetas menores. ¿Se dan cuenta, no? Ahí tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 y están al final en nuestra Biblia, en el orden que tenemos. Muy bien, profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas menores? En la Biblia hebrea se le conoce como los 12. Simplemente así, o los 12 profetas. Y son un solo libro, un solo tomo, diríamos. Y esta es la razón por la cual en nuestra Biblia se encuentran juntitos al final. Bueno, tenemos que la Biblia hebrea se llama Tanaj o Tanakh, dicen algunos. Y el Tanaj es justamente un acrónimo de las 3 secciones que lo componen. La Biblia hebrea no reconoce el Nuevo Testamento como palabra de Dios porque no reconocen a Jesús como el Mesías. Pero esta Biblia hebrea está dividida en 3 partes en el Antiguo Testamento. La Torá, que es los 5 libros de Moisés, los Nebihim, que ahí vamos a estar concentrados nosotros, y ahí está la palabra, ustedes ya saben leer hebreo, Nebihim son los profetas, y dentro de esta sección están los 12, que son nuestros profetas menores. Y la última sección se llama Ketuvim, que significa escritos. Ahí en el lomo de esta Biblia, ahí aparece Torah, Nebihim, Ketuvim. Los Nebihim, los profetas, son 8 y están ordenados de una manera diferente a lo que tenemos en nuestra Biblia. Allí está como profetas Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, que es un solo libro, primero y segundo de Reyes, un solo libro, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Y los 12 son nuestros profetas menores. Muy bien, el Talmud, que es diríamos, una compilación de la tradición judía, dice lo siguiente: nuestros padres los convirtieron en un solo libro para que no perecieran a causa de su poca extensión. Así que aquí tenemos la razón histórica y práctica de por qué los llamados profetas menores están juntos al final en nuestra Biblia, porque eran un solo tomo, digamos, un solo rollo en los cuales estaban estos 12 profetas. Y por una razón muy práctica, como es que no se perdiera ninguno de estos escritos,
es que están todos juntos en un solo volumen, diríamos, los 12. Cuando uno tiene hojitas sueltas, las hojitas sueltas se pierden, se extravían. Entonces ellos, para que no se perdieran, los pusieron en un solo rollo, diríamos, en un solo volumen. Entonces es una razón bien sencilla, bien práctica. Vamos a estar viendo también que tampoco tienen un orden, diríamos, cronológico históricamente, pero están allí al final de nuestra Biblia por esta razón. A medida que vamos avanzando en los profetas, vamos a ir ubicándolos en su lugar histórico, en su forma respectiva. Muy bien, en la escritura, porque esta frase profetas menores asume la idea de que a lo mejor no son de mucha importancia, de mucho valor. Sin embargo, en la escritura no hay mensajes de primera y de segunda clase, así como no hay doctrinas de primera y de segunda clase, sino que, como dice segunda de Timoteo 3:16, si podemos buscar allí, segunda de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la escritura es inspirada y útil. Así que en la escritura no hay mensajes de primera y de segunda clase, ni mucho menos libros de primera y de segunda categoría. Esta designación para estos profetas menores es simplemente porque sus mensajes son más cortitos, más breves que el libro, por ejemplo, de Isaías o Jeremías, con tantos capítulos. De hecho, todos los profetas menores juntos no alcanzan a cubrir el libro de Jeremías. Entonces, se llaman menores simplemente por su breve extensión, no porque sean de menor importancia. Así que un buen título para este ramo sería los mensajes mayores de los profetas menores. Así que ahí nivelamos un poquitito en cuanto a su importancia. En cuanto a la clasificación, vamos a ver aquí en esta secuencia cronológica histórica dónde se ubican. Tenemos ahí al rey Saúl con su espada, él era un guerrero, el primer rey de Israel. Después tenemos al gran rey David, ahí con su buena onda, y Salomón, leyendo como siempre, él era más intelectual que guerrero. El Señor le permitió construir el templo que tenemos allí en la figura, pero sus descendientes, sus hijos, dividieron el reino en norte y sur, en dos partes. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur Judá. Y ahí está Jeroboam y Roboam en la apertura de esta división política, diríamos, del pueblo de Israel. Desde allí que la continuación de Israel como reino está dividido. Tenemos en el norte, entonces, llamado Israel y la capital Samaria, y el reino del sur Judá y su capital Jerusalén. Y tenemos profetas del norte, ya vamos a ver cuáles son, y profetas en el sur. Así que hay profetas menores en el norte y en el sur, así como vamos a estar viendo a continuación. Sabemos que el reino del norte fue cada vez de mal en peor hasta que fueron destruidos completamente en el año 722 y fueron exiliados. El reino del sur duró un poco más, hasta el 586, donde es destruido el templo y se entiende por esa fecha la destrucción y cautiverio que sufrió el reino de Judá al sur. Bueno, en el norte, como hemos dicho, se van al destierro a Siria, y eso es para el reino de Israel. Y después de la destrucción de Jerusalén, Judá se va cautivo a Babilonia por 70 años. Pues ellos retornan en varios grupos. Está la edificación del segundo templo, el templo que conocemos como de Zorobabel.
Esdras, Nehemías, que estuvieron en esa época, y en esa época de retorno del exilio tenemos a estos tres profetas que están al final de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías y Malaquías. Después vienen los griegos, los romanos, etcétera, el resto de la historia. Bueno, los profetas, esta división del reino norte, como tenemos ahí en nuestro mapa, Israel, y el reino sur, Judá, es muy importante tener presente cuando leemos el Antiguo Testamento en general, porque lo que está ocurriendo en el norte y en el sur son distintas vivencias históricas. Entonces vamos a tener profetas del norte, Israel, y profetas del sur, Judá. Aquí una división de los profetas menores, y aquí vamos aclarando un poco mejor dónde está cada grupo. Tenemos los profetas del norte, Israel, ahí está su ministerio, y está ahí Oseas, Amós y Jonás. Solamente estos tres profetas que escribieron su mensaje. Oseas, Amós, Jonás. Así que si aprendemos esos tres nombres, ya sabemos los profetas del norte. Los profetas del sur de Judá, esta segunda división, son Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Estos 6 profetas son llamados del sur, hicieron un ministerio en Jerusalén, escribieron a Jerusalén, a Judá, y como Judá duró un poco más de tiempo, también hay más profetas para ese lugar. Pero hay una tercera división, que son los profetas del post-exilio, como vimos antes, y también su mensaje está dirigido a Judá. Son Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos tres profetas que concluyen nuestra Biblia. Muy bien, vamos a ver aquí en esta secuencia en cuanto al contenido de los profetas. El primer profeta se llama Oseas. Oseas fue elegido por Dios para ser un ejemplo para el pueblo de Israel. Su vida, su vivencia. Su esposa, que aparece ahí retratada, le fue infiel, pero al igual que Dios, él nunca dejó de amarla y siempre la buscó cuando ella lo dejó. Eso va a ser un cuadro de la experiencia de Dios con Israel, de la misma manera. Entonces él va a ser una lección objetiva para Israel en cuanto a su vida y en cuanto a el trato de Dios con su pueblo Israel. Después tenemos a Joel y esa plaga de langostas. Joel profetizó durante un tiempo en que la tierra de Israel había sufrido una gran plaga de langostas. Joel proclama esto como una señal de Dios, como una señal precursora del día de Jehová. El día de Jehová, ese va a ser el gran tema de este profeta, y ya lo vamos a estar viendo en una manera más minuciosa, principalmente este profeta y su profecía, porque es muy, muy importante. Después tenemos el profeta Amós, que era un hombre del campo, un campesino, pero Dios lo usa para traer una poderosa palabra de corrección, un llamado muy fuerte al liderazgo de Israel y también a las naciones vecinas. Después tenemos un profeta que es bien breve, su escrito es solamente un capítulo, y es el profeta Abdías, y está protestando ahí contra Edom. El único profeta de los 12 que no habla directamente, diríamos, a la nación de Israel es Abdías, pero su mensaje es una vindicación para el pueblo de Israel, así que indirectamente está hablando de Israel. Es el libro más corto incluso del Antiguo Testamento, solamente tiene 21 versículos. El libro es una proclamación del juicio de Dios contra Edom por ayudar a los babilonios y a los enemigos de Israel en el asedio contra Jerusalén. Así que hay una protesta, se exponen ahí las razones del juicio de destrucción contra Edom, y esto significa una bendición grande para Israel como tal. Después tenemos al profeta Jonás,
por eso está allí dentro de un pez con la manito nomás afuera. Es el más famoso quizás de los profetas menores porque se usó un animal marino gigante para ponerlo en el curso de la voluntad de Dios después de extraviarse. Su misión era hacer que la gente de Nínive se arrepintiera de sus malas obras y se volviera al Señor. Después tenemos al profeta Miqueas. Este profeta, en el capítulo 1, verso 8, se lamentó desnudándose para ilustrar la gravedad del pecado de Israel y del cautiverio que se avecinaba. Este método también fue utilizado por Isaías a veces, lo vemos ahí en el capítulo 20. Miqueas quizás pueda ser reconocido más fácilmente por esa gran profecía de el nacimiento, el lugar del nacimiento del Mesías. A continuación, seguimos en esta secuencia descriptiva de los profetas. Tenemos aquí en primer lugar a Nahum. Nahum va a predecir la destrucción de Nínive, la gran capital del imperio asirio de ese tiempo. Al parecer, el arrepentimiento que provocó el mensaje de Jonás no duró mucho tiempo y el Señor tuvo que castigar a Nínive, y Nahum trae este mensaje de juicio. Evidentemente, las reformas que se introdujeron en el tiempo de Jonás no duraron mucho. Quizás la segunda, tercera generación ya no reconocieron lo que se había hecho antes. Bueno, después tenemos a Habacuc. Se identifica a sí mismo como un salmista, como un músico, y al terminar su profecía, él compone un himno que reconoce la intervención divina y la gracia de Dios, y él compone esta alabanza para los instrumentistas de Israel la pudieran entonar. Después tenemos el profeta Sofonías. Él contiene una serie de juicios severos dirigidos hacia Israel y Judá y las naciones vecinas, principalmente por permitir la idolatría y otros pecados en la tierra. Así que es un mensaje bien fuerte el que trae Sofonías. Ageo ya estamos, como veíamos antes, del retorno del exilio, y hace su ministerio en un tiempo en que la preocupación principal era restaurar el templo del Señor. A pesar del cautiverio, de regreso, los hebreos, cada uno se dedicó a construir sus casas, a acomodarse bien, y habían abandonado la construcción del templo, y el llamado de Ageo va a hacer que vuelvan a poner su mirada en el templo de Dios. Después tenemos a Zacarías, Sejaría, se dice en hebreo, y como Ezequiel, él trae mensajes que el Señor le revela a través de visiones, y vamos a dedicarnos también a este profeta en una forma más minuciosa como Joel. Y estas visiones, aunque son simbólicas, traen un mensaje bien literal en cuanto a lo que Dios va a hacer y ha hecho. Y son bastante particulares estas visiones. Vamos a verlas en su momento. Pero este debe ser uno de los libros más importantes en cuanto a la venida del Mesías, en su primera y en su segunda venida. Generalmente se habla o de la primera o de la segunda venida, pero este profeta pone en relieve las dos venidas, una en humildad y otra en gloria. Así que va a ser muy importante este profeta cuando veamos su contenido. Después tenemos a Malaquías, y las moneditas ahí apiladas a uno le recuerdan, cierto, que hay que traer los diezmos al alfolí. Pero Malaquías tiene un ministerio más bien reformador. Su mensaje es bien fuerte hacia los sacerdotes corruptos y aquellos que retienen, ¿cierto? Retienen sus ofrendas al Señor y no las entregan de una manera que reconozcan que el Señor es dueño de todo. Así que Él trae una serie de preguntas de parte de Dios que tienen una labor pedagógica para enseñar al pueblo, para moverlos a actuar. Malaquías es el último libro antes del Nuevo Testamento.
antes que comience ese periodo de silencio de 400 años. Muy bien, hay algo, abuelo de pájaro, del contenido de cada uno de los profetas. Bien, los profetas, su misión y su mensaje. Esto es muy importante entenderlo, reconocerlo, porque los profetas tienen una función en primera instancia de recordar el pasado. Generalmente ellos van a traer a la memoria del pueblo de Israel lo que Dios había prometido, lo que Dios había dicho, lo que Dios les había permitido vivir como nación. Así que traen a la memoria, les recuerdan el pasado, pero también interpretan el presente. Ellos están muy empapados de lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel en su tiempo. Están muy atentos a las noticias, están muy atentos a lo que está pasando espiritualmente con el pueblo de Israel y con sus líderes, así que ellos van a decir, el Señor está haciendo esto por tal y cual razón. Pero a su vez, ellos, en cuanto a su misión, van a predecir el futuro. O sea, si hay un recuento del pasado, cómo Dios actuó, si están haciendo una evaluación espiritual del presente, ellos van a decir, esto va a pasar, esto va a pasar. Dios va a traer juicio, va a traer castigo, y ese va a ser uno de los temas fundamentales de todos los profetas, prediciendo un castigo en el futuro. Pero a la vez va a haber un mensaje de esperanza en ese futuro, de restauración, de bendición. Y esa palabra de esperanza va a estar empapando el mensaje. No solamente van a decir esto es lo malo que están haciendo, esto es el juicio que va a venir, sino que están dándole esperanza al pueblo. Vamos a retomar eso un poco más adelante. Pero en cuanto a su mensaje, ellos advierten del juicio divino. Si ustedes siguen de esta manera, esto es lo que va a venir. Esa es su misión, advertir del juicio del Señor, advertir de que el Señor en su justicia debe actuar, debe intervenir para que el pueblo vuelva al Señor y le busquen de corazón. Por eso, en segundo lugar, su mensaje va a incluir este llamado al arrepentimiento. De una y otra manera les van a recordar al pueblo que deben volver a su Dios. Esa es la gran palabra o frase que ellos usan, volverse al Señor, de lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como arrepentirse, volver al Señor, dejar la vida pasada y dar un vuelco hacia el Señor. Ese es el llamado que los profetas menores van a hacer en cada uno de sus libros, en cada una de sus profecías. Pero van a prometer una restauración futura, tal como lo decíamos antes. Si el pueblo se arrepiente, si vuelve a su Señor, el Señor promete restaurarlos, promete bendecirlos. Hay un patrón allí que vamos a ver al final de esta introducción, que está basado en Deuteronomio 28. Es muy importante ese capítulo y lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, aquí hay una vista panorámica de todo lo que es profetas, divisiones, norte, sur, en qué momento histórico. Y fíjense en la columna central tenemos a Samuel como profeta, tenemos a Natán, Elías, Micaías y Eliseo. Conocemos a Elías, Eliseo, Samuel, Natán también un poco. Todos estos profetas son llamados profetas anteriores. Son profetas que no escribieron su mensaje, sino que otros escritores compusieron lo que ellos habían profetizado o vivido, incluso en el caso de Elías, Eliseo. Ellos hicieron su ministerio, principalmente Samuel y Natán, durante lo que se llama el Reino Unido, es decir, cuando todavía no ocurría esa división norte-sur. Elías, Micaías, Eliseo, Isaías y Jeremías ya están haciendo un ministerio durante el reino dividido, cuando se divide, como dijimos antes, entre norte y sur. Todo ese periodo se llama el periodo de la monarquía, donde Israel tenía independencia y tenía un rey que les
regía. Entonces, después tenemos a Ezequiel y Daniel. Ellos corresponden a una etapa de la historia donde ya no hay reino. Ellos están cautivos en Babilonia, están en el exilio, tal como hemos puesto ahí. Están fuera de su patria y allí está Ezequiel haciendo su ministerio en medio del pueblo y Daniel haciendo su ministerio arriba del pueblo, diríamos, porque él está en lo que es el gobierno mismo de esta ciudad y este gobierno o reino de Babilonia. Y ahí están estos que se llaman profetas posteriores, profetas mayores, como hemos visto hasta aquí, y los profetas menores, que son los que estamos estudiando. Y ahí tenemos los profetas menores, los tres que están relacionados con Israel, el reino norte, que fueron exiliados y no hubo retorno para ellos, pero están los profetas que profetizan a Judá, el reino del sur, Abdías, Joel, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc. Todos estos profetas son del preexilio, es decir, antes de la cautividad. Finalmente, los últimos profetas de Judá, del post-exilio, como hemos dicho antes, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Hemos repetido hartas veces lo mismo, pero es para que se vaya quedando grabado este patrón, este panorama. Vamos a ver ahora un poquito lo que es el contexto histórico geográfico, si quieren. Ahí tienen un mapa, no se ve mucho, pero lo van a recibir en sus apuntes y vamos a ver aquí una división del mapa. Bueno, ahí tenemos la ciudad más al norte que se llama Gat Efer, que es el lugar del nacimiento de Jonás. Miren dónde nació Jonás, en ese lugar. Bajando por la mano derecha tenemos el lugar del nacimiento de Elías. Así que aquí vamos a ver una distribución geográfica, diríamos, de todos los profetas. Tenemos Abel Meola, donde nace el profeta Eliseo. Tirsa, donde Jehú profetizó ahí en ese lugar. Jehú no es un profeta escritor, por eso a lo mejor no nos suena mucho. Pero por el lado izquierdo tenemos a Samaria. Samaria es la capital del reino del norte y allí estuvo Jonás, Miqueas y Obed profetizando. Obed tampoco es un profeta que ubiquemos mucho, pero en ese lugar fue el ministerio de ellos. Bien, en la parte sur de este mapa tenemos por el lado izquierdo Jope, o Jaffa se llama hoy día, que es el puerto de partida donde Jonás ahí saca su pasaje para huir de la presencia del Señor. Tenemos ahí unas ciudades muy importantes en medio de la nación de Israel. Está Silo, Ahías profetiza en ese lugar en Silo. Tenemos Gilgal, Betel, Mizpa y Ramá. Esas son las ciudades que recorría anualmente el profeta Samuel. Así que recorría estos 4 lugares haciendo su ministerio. En Betel, Amós y hay un profeta que no es nombrado en el texto bíblico, profetizaron ahí en Betel, además de Samuel. En Ramá es el lugar del nacimiento de Samuel. Por supuesto, él fue profeta en su tierra, haciendo ministerio allí. Tenemos el lugar del nacimiento de Jeremías, ahí en Anatot y al norte de Jerusalén. Y Jerusalén, que es el punto, diríamos, neurálgico del ministerio profético. Tenemos ahí a los profetas de Jerusalén, que fueron escritores que incluyen, entre otros, a Isaías, Jeremías, Sofonías, Zacarías, Ageo, Malaquías y Miqueas. Semaías, Azarías y Jaasiel también hicieron ministerio allí. Tenemos al sur Tecoa, que es el lugar del nacimiento de Amós, este hombre que cuidaba animales en el campo. Por el lado izquierdo tenemos a Moreset, lugar del nacimiento del profeta Miqueas. Muy bien, hay una distribución. Cada vez que comencemos a ver un nuevo profeta, vamos a ver en qué lugar realmente está haciendo su ministerio. Van a recibir este mapa en sus apuntes que tienen todas las ciudades nombradas, mencionadas de alguna manera durante
la profecía de profetas menores. Así que vamos a estar usando este mapa habitualmente para ubicarnos geográficamente. Bien, aquí tenemos una cronología de reyes y profetas de Israel. También van a recibir esto junto a sus apuntes y esto lo vamos a revisar un poquitito más de cerca. Vean que hay reino del norte, reino del sur. Hay una línea de tiempo por arriba y por abajo. La idea es que ustedes puedan poner una regla, tal como esta que les estoy mostrando aquí, sobre este diagrama y van a poder ver la fecha en que gobernaron los reyes y la fecha en que profetizaron los profetas. Vean que hay unos que tienen la faldita ancha y otros más angostita, y es por la cantidad de años que cada uno realizó su ministerio. Vamos a ir viendo parte por parte. Ustedes ven que hay algunos negros entre los reyes ahí, estas dos filas de en medio del diagrama, y otros tienen el vestido blanco y negro. ¿Qué significa eso? Vean el recuadro aquí a la derecha. Dice en negro reyes impíos y en blanco reyes piadosos. Veamos un poquitito antes de ver los profetas. Veamos los reyes del norte. Fíjense los reyes del norte. Todos reyes impíos. Hicieron mayor o menor cantidad de tiempo su reinado, pero en general todos fueron malos, perversos. No buscaron al Señor, llenaron al reino del norte de idolatría y finalmente ellos van a morir y van a ir o llevar más bien el reino del norte a la deportación, al exilio. Por el sur, los reyes del sur, vamos a ver que esto comenzó mal. Dos reyes malos como eran Roboam y Abiam. Pero después tenemos a Asa, que comenzó bien. Fue un rey piadoso al principio, pero terminó mal. Por eso la primera parte de su vestidura es blanca y la segunda negra. Después tenemos a Josafat, que fue un rey piadoso, un rey bueno, un rey que anduvo cerca del Señor. Después vinieron tres reyes malos, no son tres reyes magos, tres reyes malos. Después tenemos a Joás, que comenzó bien y terminó mal, también Amasías. Después tenemos a este rey Azarías, que es Usías también en el libro de Isaías, que tuvo un buen reino. Tenemos a Acaz, tenemos a Ezequías como un rey bueno. Después tenemos a Josías como un rey bueno. Después, al final del reino del norte, hubieron 4 reyes malvados que prácticamente se acomodaban nomás ahí para permanecer en el reino. Y ellos fueron los que tuvieron en la época de las 3 deportaciones al exilio a Babilonia. Después de vuelta en el retorno, en 2 partes, tenemos a Zorobabel, Esdras y Nehemías, que fueron los líderes de Israel. Ya no hay monarquía, ellos están sometidos a Babilonia y al reino de Babilonia, así que ellos son como primeros ministros, una cosa así, como líderes, pero no reyes en sí. Bien, veamos ahora los profetas del reino del norte. Estos profetas profetizaron en una etapa muy oscura que llevó al reino de Israel, el reino del norte, al exilio y a la destrucción total. Y vamos a ver eso en las mismas profecías. Ahí hizo ministerio Elías, Eliseo. Vean que Eliseo tiene un gran periodo de tiempo en todo su ministerio. Tenemos a Jonás, es muy cortito, muy puntual su ministerio, por eso tiene una sola patita, diríamos. Y está Amós y Oseas. Fíjense que Amós y Oseas hacen su ministerio en paralelo. Oseas, un periodo más largo, y Amós un mensaje más puntual. Bien, esos son los profetas del norte. Por el sur tenemos a Abdías. Fíjense que no es igual a la cronología en cuanto a nuestro orden en el Antiguo Testamento, pero esta es la cronología, diríamos, histórica de la aparición de los profetas menores. Abdías sería el primero en el tiempo casi al final del reinado de Josafat. Ahí pueden ver ustedes los años. Está después de él Joel,
Así que tenemos a Joel como un profeta bien antiguo. Hay una invasión de langostas, como veíamos antes, y que ubica a Joel como uno de los primeros profetas que hacen ministerio en el reino del sur. Después tenemos a Isaías y Miqueas. Fíjense que un profeta mayor y menor están allí haciendo un ministerio en paralelo. De hecho, Isaías capítulo 2 es paralelo a la profecía de Miqueas. Casi usan las mismas palabras. Así que, no sé, uno copió al otro. No sé cómo fue eso, pero Isaías 2 y Miqueas 4 son exactamente iguales. Ya les vamos a preguntar cuando estemos con ellos. Bien, después tenemos Nahum, Sofonías, profetizando en la época de Manasés, de Amón y Josías, y Hulda, que es un profeta que no conocemos mucho. Está Habacuc también, haciendo su ministerio, ahí atrásito. Está Jeremías, haciendo ministerio, junto con Ezequiel y Daniel, que están ellos haciendo su ministerio durante el tiempo del exilio. Así que finalmente tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías, que hacen ministerios, diríamos, puntuales. Sus profecías prácticamente, por ejemplo, en el caso de Ageo, no duran más de un año, así que son periodos breves de su profecía. Y por último hay Malaquías, que es el último profeta y después ya no hay más profeta en Israel. Así que uno puede ver en este cuadro, que lo van a tener junto a sus apuntes, como les dije, un panorama bien completo de lo que es Reyes y Profetas y su ubicación, norte, sur y la época en que hacen su ministerio. Yo les recomiendo que, como van a recibir este material en forma digital, ustedes lo puedan imprimir. De hecho, yo en mi Biblia tengo este esquema, este cuadrito, y lo adapté al tamaño de mi Biblia para tenerlo siempre a mano. Yo cada vez que estoy leyendo puedo hacer uso de este cuadrito y me ubica geográfica y gráficamente muy rápido y muy clarito donde estoy leyendo y a qué se refiere. Así que en cuanto a meterse en el contexto histórico, este cuadro es muy práctico, muy útil. Bueno, un detalle que podemos ver son los paralelos. Fíjense que Abdías y Joel están profetizando en los días de Elías y Eliseo, si hacemos el paralelo de profetas norte y sur. También es interesante ver que Isaías y Miqueas profetizan durante el ministerio de Oseas, que es un poco más extenso que el de Amós. Así que ellos van a estar haciendo mención a reyes del sur o reyes del norte, y eso nos da información también que nos ayuda a introducirnos en el contexto. Muy bien, aunque lo hemos visto de muchas maneras, ahora nos vamos a centrar en esta división del reino y sus consecuencias. Ya veíamos en la gráfica, un poco más arriba, a Saúl, David y Salomón como los primeros reyes del tiempo de la monarquía de Israel, y de ahí viene la división entre Roboam y Jeroboam. Tenemos el reino del norte, que se llama Israel, y tenemos el reino del sur, que se llama Judá. Y estas fechas son claves, estas fechas hay que memorizarlas, estas fechas hay que recordarlas siempre. La fecha para la dispersión, disolución diríamos también, porque ellos no retornaron, del reino de Israel, el reino del norte, las 10 tribus como se les llama, fue en el año 722 a.C. Esa es la fecha que ustedes van a encontrar en la mayoría de los libros, algunos dicen 721, pero es 722 la fecha que se da como la dispersión oficial del reino del norte. Esas tribus están perdidas con las mezclas y todo eso, solamente Dios sabe quién es quién, pero van a retornar porque norte y sur se van a unir otra vez según la profecía de Ezequiel 37 y van a ser un solo pueblo. En cuanto al reino del sur de Judá, capital Jerusalén, la fecha de la destrucción del templo es la fecha oficial para la, diríamos, destrucción del reino del sur.
586, porque esa es la fecha cuando es destruido el templo. Es una fecha muy importante, está dentro del calendario de celebraciones o conmemoraciones más bien de Israel hasta el presente. De hecho, cada vez que un judío se casa, hace su ceremonia matrimonial, no sé si han visto, pero ellos toman una copa de toda la celebración, eligen una copa, la envuelven en un paño y la rompen, la quiebran, la pisan. Y eso es para recordar que aún en los momentos más felices ellos deben tener presente este día terrible y nefasto que fue la destrucción de su templo. Después del 586 vienen esos 70 años de cautiverio. Si uno pone cronológicamente a los profetas en esta secuencia, vamos a ver ahí Jonás, Amos, Oseas, hasta el 722 su ministerio. Había Joel, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc en esa primera parte del reino del sur. Después viene el cautiverio de 70 años en Babilonia, donde Ezequiel y Daniel hacen su ministerio. Y ahí sigue la línea histórica de Israel, parte sur, Judá diríamos, con Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien, aquí vamos a observar un poquitito los tres regresos del exilio. Tenemos el cautiverio de 70 años que va concluyendo y hay un primer retorno con Zorobabel y la reconstrucción del templo. Los años son 538-515. Después hay un intervalo de 57 años más o menos donde ocurren los relatos o los acontecimientos del libro de Esther. Allí se ubicaría históricamente ese libro, que lo tenemos al final de los libros históricos. Y después tenemos la restauración del pueblo en el tiempo de Esdras. Reconstrucción del templo, restauración del pueblo. Esdras está más preocupado, aunque describe la construcción del templo, de que Israel no vuelva a caer en los mismos pecados por los cuales fue llevado al exilio. Principalmente la mezcla entre los israelitas y las naciones que estaban ocupando el territorio durante ese tiempo de exilio. Entonces hay un periodo que se llama de restauración del pueblo ahí, entre 458 y 456. Hay un intervalo también aquí de 12 años antes de ver esto de la reconstrucción de la muralla, que es definitivamente en el tiempo de Nehemías. Recuerdan que él hace una evaluación y se propone reconstruir los muros debido a las naciones enemigas que circundaban en ese tiempo. Y conocemos el relato de ahí en el libro de Nehemías, cómo ellos trabajaban con la herramienta en una mano y con la espada en la otra. Tal como debemos hacer hoy día el ministerio. El trabajo de la obra del Señor es con herramientas, con elementos de administración, de ejecución, de ordenarse y todo eso, pero con la palabra de Dios en la otra mano. Así que trabajando con la palabra del Señor es la manera de construir. Bien, después de la reconstrucción de las murallas, tenemos un segundo retorno de Nehemías, 430, con algo de dudas, es el periodo de ese tiempo y es donde Malaquías hace sus profecías. Después vienen los 400 años de silencio, donde no hay profeta en Israel, no hay inspiración divina, por eso todos los libros apócrifos que se escribieron en esos 400 años no tienen más que valor histórico, literario, pero no valor como palabra inspirada de Dios. Durante el tiempo de Zorobabel y la reconstrucción del templo es que tenemos el ministerio de Ageo y Zacarías, y Malaquías ahí al final, después de la reconstrucción de la muralla de la ciudad de Jerusalén. Así que ahí nos ubicamos un poquitito en esto. Así que hermanos, que el Señor les bendiga y animémonos a conocer más al Señor y sus pensamientos a través de estos profetas menores, pero con mensajes mayores. El Señor les bendiga, hermanos.